bloque de Salud Vida Sana, en esta semana tocando el tema de los dolores del crecimiento en niños y adolescentes, presentes en su mayoría en hombres, en su mayoría se da en los varoncitos, casi alrededor del 30% pasa por estos dolores de tipo benigno, pero tenemos más detalles en la siguiente nota. Si su niño presenta dolor en las piernas y brazos, podría tratarse de dolores de crecimiento, incidente normal que en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña se ve aproximadamente 50 casos al mes. Este malestar benigno suele aparecer entre los 3 y 12 años de edad, aunque no existen pruebas reales que demuestren que el desarrollo de los huesos provoca dolor. Sus causas más probables son las molestias que se producen al saltar, trepar o correr, actividades normales que realizan los menores. Los varones son quienes más lo padecen. Este dolor del crecimiento se concentra en los músculos y se presenta en la parte delantera de los muslos, en las pantorrillas o detrás de las rodillas. Señales que se manifiestan antes de dormir y que variará en intensidad y periodicidad según cada caso. Para su diagnóstico, los especialistas lo diferencian de otras enfermedades con pruebas de exclusión, con análisis y radiografías. Incluso radiografías, ya lo sabes, son las recomendaciones, pero qué mejor que nuestro especialista en el SED, y es el doctor Oscar Solís Cruzado, jefe de ortopedia y traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño del CD Breña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, María Jesús. Un gusto tenerlo para hablarle, fíjese, de estos dolorcitos del crecimiento, que por lo general se da, bueno, en los niños, más en los varoncitos, en horas de la noche, doctor, quizá. Sí, lo que pasa es que la mayor parte de niños hacen ejercicios continuos toda la mañana. Y en la noche sienten los dolores, porque van a descansar, el músculo descansa. Aún más, existe una hormona que se llama hormona de crecimiento, que también a esa hora se activa cuando uno duerme. Entonces, por eso son los dolores de crecimiento, que muchos colegas a veces no le dan la importancia del caso. Pero más o menos vemos entre 3 a 4 niños por médico en la consulta en las mañanas. Claro, ustedes tienen muchas de esas consultas, además por la experiencia que tienen los médicos del Instituto Nacional del Niño, ¿no? En este caso hablamos de la sede Breña, pero más o menos un promedio de cuántos casos ven, por ejemplo, diariamente o semanal que se presentan estos dolorcitos crecimiento. Más o menos unos pacientes de 8 pacientes más o menos diarios, más o menos se presentan en la consulta. ¿La intensidad, doctor, de estos dolores? Es relativo, depende. Acuérdense que cada individuo, cada niño es independiente. Hay niños que los hago así y sienten mucho dolor y otros que no. Así que depende de la manifestación que pueda tener el niño. O sea, la intensidad varía de cada niño. Por lo general sí se da en las noches. En las noches siempre se da este dolor característico. Usualmente, ¿dónde se presenta? Generalmente se presenta en la parte musculares, en la parte del muslo y en la parte posterior de la pierna. Generalmente son la parte muscular. La pantorrilla. Las pantorrillas, más conocidas. Las pantorrillas o la zona del muslo, sí. Detrás de las rodillitas, las articulaciones. Bueno, es que los chicos pues saltan, trepan y ahí van. Claro, pero no solo eso, también en las articulaciones de miembros superiores, codo, muñeca. O sea, son dolores que van saltando. No es un dolor perenne y constante. Cuando yo a la mamá le pregunto, ¿le duele todos los días ahí, en ese mismo sitio? No, doctor. Varía. Ya, eso es mejor que me diga, doctor, me duele todo el tiempo ahí. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños que hay aumento de volumen, cambios de coloración en cualquier zona, ahí hay que preocuparse. Coloración, por ejemplo, perdóneme, doctor, un cambio de coloración, por decir si se trata de un lunar. No. En el caso nuestro es coloración rojiza. Hay aumento de volumen y se pone rojiza la zona. Correcto. Eso tenemos que estar pensando que puede tener algo la criatura. Generalmente pueden ser infecciones en las articulaciones, pero en el caso de los niños no se ve en las articulaciones generalmente. ¿Podría darse, doctor, y esta ya es una pregunta quizá como mamá, ¿no? Y nos pasa mucho a las mujeres, que le vemos un leve cuadro febril y ya estamos diciendo, uy, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Puede ser que también con el crecimiento le dé febrecita a los chicos? Sí, hay un aumento de temperatura, pero que al día siguiente desaparece. Se va. Claro, así como viene se va. O sea, no es una cosa que se queda perenne y está constante el dolor en estos niños, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que explicar a los papás. La frecuencia de estas dolencias, de estas molestias que se dan, ya nos ha dicho el doctor, en la parte del muslo, la pantorrilla, puede ser en los coditos, detrás de las rodillas, con más frecuencia en las noches. ¿La periodicidad de estas molestias, doctor? Casi hasta que termina su crecimiento. La diferencia entre los huesos tuyos y los míos y los del bebé son diferentes. Ellos tienen lo que se llama el cartílago de crecimiento, que cuando va creciendo, en algunos casos, produce dolores en esas zonas.
Por lo que te comenté, hay aumento de la hormona del crecimiento que generalmente es nocturna. Es nocturno. O sea, mientras más el chico duerma, el niño duerma. ¿Cuántas horas debe dormir un niño, doctor? ¿No? Los niños deben más o menos 10, 8 horas, de 10 horas más o menos están durmiendo los un promedio niños. entre 8 a 10. A 10 horas, sí. Ya más de 10, digamos que... Bueno, los niños siempre descansan y duermen. ¿no? ¿no? Y aprovechan las vacaciones quizá un poquito más, ¿no? Claro, generalmente en las vacaciones, por ejemplo, aumentan este tipo de dolores porque los niños están hiperactivos, generalmente. Entonces, pero también he visto algo que no está dentro enfocado a lo que tú ves ahora, que los niños andan con los movimientos celulares, inflamaciones en los tendones. Ah, caramba, porque están siempre con los aparatos, ¿no? Sí, hay una inflamación, una tendinocinovitis en los dedos. Porque entonces están todo el no día. es recomendable. No, los niños deben de ver, en realidad, deben de jugar y hacer cosas deportivas. Actividades psicomotrices, motrices. Eso es lo que deben de hacer todos digamos, los niños. Correr, saltar, trepar, ¿no es cierto? Y muchas veces, doctor, en las nochecitas es cuando se sienten estos dolores, ¿no es cierto? Después de haber tenido todas esas actividades en horas del día o la tarde. Así es. ¿No? Así es. ¿Qué debiéramos hacer en el caso de pronto de algunos alimentos? ¿Convendría, doctor, en este caso fortalecerles, por ejemplo, a los niños el calcio? El calcio ayuda relativamente, pero también ayuda a la alimentación. Correcto. Los niños deben de comer plátano, que es una cosa que tiene magnesio. Antes del ejercicio es básico. Claro, ¿no? es básico, porque tiene carbohidratos, tiene algunas potasio, tiene magnesio, y eso es un alimento que no es caro y que puede ser alimentado. Y es un hábito maravilloso, porque hasta un adulto, fíjese, doctor, antes del ejercicio, del cycling, de lo que haga, un platanito no nos cae mal, ¿no es cierto? Seda, aísla, ¿en qué porción? Claro, y lo otro más importante también es la alimentación que deben tener los niños, va a ser proteínas. Las proteínas están en alimentos de carnes, de cualquier tipo de carne, o también en la quinoa, la kiwicha, que son alimentos que son proteínas. Que los granos ayudan mucho también, no olvidemos, en la digestión. En la digestión. La vitamina que vamos a ver en la siguiente nota, doctor, tiene que ver un poco con la alimentación y cómo ayudar, por ejemplo, a nuestros hijos a que tengan de pronto una mejor respuesta ante un golpe. El calcio, por eso le preguntaba el tema de los huesos. Ajá, ¿no? Y ahí entra también la vitamina D, porque si no tenemos vitamina D tampoco puede, el calcio puede también ser reabsorbido. Perfecto. ¿Qué darle a nuestros hijos si en la noche, ay mamá, me duele la pierna, me duele el bracito, la pantorrilla? Muchas veces, digamos, nos asustamos, no hay que siempre alarmarse, puede ser el dolor del crecimiento. ¿Algún jarabe? Si el dolor es muy constante y continuo, sí. Y si no, observación. Pero generalmente estos dolores a veces los despiertan a los niños. Por eso tenemos que... ¿Incluso llegan al llanto? Al llanto, sí. Pero hay dos tipos de llanto. Hay el llanto de mamitis, que es normal. Ese lo conozco. Hay llantos de mamitis, entonces ese llanto tenemos que saber definirlo. Porque si el llanto es de mamitis, es con cariño y mucho amor, va a calmar. Y de pronto quiere que la mamá esté un poco ahí o digamos apapachando un poco, pero doctor, hay un tema que sí me preocuparía si es que ya se repite mucho un dolor y es focalizado, ¿no? Eso es lo más importante, lo que has dicho, la palabra focalizado. El niño cuando quiere que lo apapaches, quiere que lo toques, que lo acaricies. Ahí no siente dolor. Pero un dolor que el niño siente en cualquier parte de su esqueleto, de su musculatura, tú lo tocas y duele, le duele. Se queja de dolor. Ahí tienes que directamente al médico para que lo vea. Generalmente mucha gente lo lleva y lo frota, lo fricciona. Ese es el peor error que cometemos. La piel del bebé, como de las personas ancianas. Bebé, digamos, ¿de qué edad, qué etapa? Los bebés desde que nacen y hasta los 10 años, la piel es muy suavecita. Por eso va al pediatra todavía, va al pediatra. ¿No? Entonces, esa piel es muy suave. Correcto. Cuando tú la sobas muy fuerte, produces lesiones en la piel. Mejor ir al médico. Y cuando produces lesiones en la piel, se puede meter un germen y producir una celulitis, que es una infección. Perfecto. Entonces, ¿ahí qué se debe hacer? No frotar en principio, ya nos dijo. No frotar. No frotar. Claro, si es dolor, por ejemplo, que duele en las noches, un pañito de agua caliente y nada más, ¿no? Con mucho cuidado. Un pañito de agua caliente. No muy caliente, no porque muy también te comenté, la piel es como el pétalo de una rosa. Y si ya vemos que está un poco hinchadita, a veces las mamis recurrimos al hielo, ¿no, doctor? Así es. Eso, el hielo tienes que saber si lo quieres colocar generalmente cuando son golpes en el instante, en el momento. El hielo se coloca cuando se accidenta el niño. Correcto. Pero no en estos casos. Porque el hielo se lo colocas, debes colocarlo en una bolsa y colocar una toalla. Para que no queme la piel. Para que no te queme la piel. Si no te quema la piel. Perfecto. Entonces, estos dolores del crecimiento, doctor, son típicos, son básicos. Me dice usted que no todos los niños lo tienen. Exacto, no algunos todos, niños lo pero tienen, son parte de otros no. muchos niños. Claro. Generalmente los dolores, de todos los chicos que sí tienen problemas, son los dolores que tienen en la zona de las rodillas, en la zona donde uno se arrodilla,
ahí se llama una enfermedad de Ogles-Late, es una zona donde se insertan los tendones. Y eso produce mucho dolor en los chicos, no se pueden arrodillar. Correcto. Cuando van a misa no se pueden arrodillar porque les duele. Entonces ahí hay que darles reposo, descanso. Igual en la zona de los talones. ¿Recomienda usted el jarabe, doctor, el panadol? Un antiinflamatorio que se le puede dar paracetamol, se le puede dar si el dolor no calma. Y ahora es bien importante también saber la dosis, la medida, el peso del niño, Claro. y qué, digamos, qué medida tiene el jarabe, ¿no? Claro, lo más importante en estos casos es llevarlo siempre Al doctor. al médico. Sí. Bien, entonces no alarmarse más de la cuenta si se trata de estos dolores típicos del crecimiento, no es cierto, pero si ya esto sucede con frecuencia o en un solo lugar, ir al doctor. Así es. Eso es lo más importante. Si se queja el chico de dolores continuos, sí. También hay enfermedades como el caso de la leucemia, que es difícil de diagnosticar, a veces hasta para los mismos colegas, es difícil. Son dolores que los niños tienen dolores articulares y musculares, pero también hay algo importante, a veces hay fiebre, a veces hay dolores al simple tocarlos. Entonces, ¿Cómo hacemos un descarte de leucemia, doctor? Ya le estoy quitando el otro tema, pero le quito es la que preguntita. justamente ahí ya viene la cuestión ya de exámenes de laboratorio que tenemos que hacer. Correcto. Para poder hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad o radiografías que tenemos que pedir. Radiografías. Bien. Bueno, gracias por todos los consejos esta mañana que nos ha traído nuestro especialista de vida sana, el doctor Óscar Solís Cruzado, jefe de ortopedia y traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño Sede Breña. Muy amable. No, por favor. Bueno, y nosotros tenemos más todavía aquí en Vida Sana, porque vamos a proporcionarle precisamente una lista de alimentos que van a usted ayudarle a entender que estos alimentos ricos en vitamina C, en vitamina D, van a ser muy importantes para fortalecer los huesos de sus niños y evitar, por ejemplo, la osteoporosis en la adultez. Para que los huesos de los niños crezcan fuertes, deben consumir alimentos ricos en vitamina C y D, que los ayuda a prevenir fracturas o enfermedades como la osteoporosis en la adultez. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo, siendo los dientes y los huesos los que contienen la mayor cantidad. La leche y sus derivados como el queso y el yogur son fuentes ricas en calcio, pero también hay otros alimentos como los higos secos, las habas y el garbanzo. La vitamina D es primordial en nuestra dieta, pues absorbe y fija el calcio en el organismo, facilitando el buen desarrollo corporal. Se encuentra en la yema del huevo, pescados grasos como el salmón, atún y sardinas. Los vegetales como las acelgas y espinacas portan vitamina D, pero en mínima cantidad. Los expertos aconsejan que los niños consuman entre 4 y 5 medidas lácteas diarias, en lo posible suplementadas con la vitamina D. Practiquen algún deporte y se expongan a los rayos del sol, encargados de generar esta vitamina en el organismo. Ya lo sabe, los niños realmente necesitan tener esos huesos bastante fuertecitos, bien sanos para poder correr, saltar, todo lo que hace un niño en su vida natural, en su etapa natural. Pero ahora en la siguiente nota tenga usted mucho cuidado de no automedicarse. El 40% de niños han recibido, o de peruanos en general hemos recibido en algún momento alguna automedicación por parte de nuestros padres. Entérese además. Médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño han iniciado una campaña informativa sobre el uso racional de medicamentos a fin de combatir esta mala práctica. Pueden producir farmacodependencia, pueden haber eventos adversos y ninguna dosis se compara a ningún paciente, porque todos los pacientes tienen pesos diferentes, edades diferentes. No es como un adulto que de repente las dosis están estandarizadas, ¿no? En este caso no. Son dosis personalizadas. Según cifras de este hospital, en el 2016 se registró que el 40% de niños son automedicados por sus padres. Es importante que sí se consulte químico farmacéutico. De repente tengo este medicamento, cómo lo toma, cuándo lo debe tomar, con o sin alimentos, porque también hacen eventos adversos con medicamentos, con alimentos, hay interacciones. Le daba paracetamol, como tenía infección urinaria, le daba fiebre, pero le baja cara de 3 horas le baja, de vuelta comienza la fiebre. Pulgante, y eso le hace mal. Como ella sufre estreñimiento, tengo que darle Polimax. No, eso no. Siempre receta médica y consultar con el doctor, cualquier cosa. Los medicamentos salvan vidas, pero también pueden perjudicar la salud. Si desea informarse más, no duden en acudir a este centro hospitalario. Tendrá especialistas a su disposición.
Además, recuerde que la automedicación no solo afecta a los niños, puede afectar también a un adulto, así que es mejor recurrir a un especialista. Le ponemos punto final a Vida Sana.